Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo leo una vez más: los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tome su asiento. Dios busca entonces, hermanos, habíamos dicho la semana pasada, Dios está buscando a cierto tipo de personas. Y ese tipo de personas deben de tener un espíritu quebrantado, un corazón contrito. Isaías 66, pasaje que usted conoce mucho, un capítulo de los más leídos de Isaías, nos dice a quién está buscando, a qué tipo de persona está buscando Dios. Al que es contrito, al que no solamente tiene ese corazón humillado, sino al que ha sido, y voy a decir esta palabra, hermanos, ha sido aplastado literalmente por la palabra de Dios, al que ha sido impresionado y al que ha sido golpeado duramente por la palabra de Dios. Y el profeta Isaías dice: al que tiembla a mí, que a mi palabra. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos debe de hacer, ¿qué, hermanos? Temblar. Nuestro Dios es grande y ¿qué? Temible. Él es el Dios temible. Porque si usted, hermano, como yo, muchas veces tenemos miedo de muchas cosas, creo que equivocamos nuestros miedos. Al único que deberíamos de temer es a Dios. Los vivos, hermanos, la gente que está a nuestro alrededor, sus enemigos, que usted le llama enemigos, hermanos, a ellos no les tenga miedo. Téngale miedo a Dios. Tenga temor al Dios grande y temible. A ese Jehová que conocemos como Adonai, a Yahvé, Adonai, que es Jehová de los ejércitos. Shabbat. El que tiembla a mi palabra. A ese hombre, a esa mujer, a ese joven, a esa persona Dios está buscando. Al que tiene un corazón quebrantado, al que tiene un corazón contrito y humillado, pero al que tiembla a su palabra. Y esa fue la razón. Yo quiero hoy expresar esto y enseñarle esto o recordarle esto. ¿Para qué fue dada la ley al hombre? ¿Para qué, hermanos? ¿Para cumplirla? No, hermano. La ley es imposible ¿de qué, hermanos? De cumplir. ¿Acaso hay algún hombre que pueda cumplir la ley? ¿Usted cree que la ley fue dada para que los hombres pudieran alcanzar la salvación? No, hermanos. La ley solamente es el estándar que se dio al hombre para darse cuenta de que es incompetente, incapaz. La ley fue dada en realidad para aplastarnos, para medirnos y darnos cuenta que lo que se nos exige es totalmente, ¿qué, hermanos? Imposible. ¿Sí me explico? No podemos, hermanos. No podemos decirle a un pequeño: a ver, salta 8 metros para allá. No lo va a poder hacer, es imposible para él. La ley nos muestra lo incompetente, la ley nos aplasta y nos hace dar cuenta de lo incapaces que somos. Entonces la ley no fue en ningún momento entregada por Moisés, más bien a Moisés para su pueblo, para que el pueblo tuviera la posibilidad de alguna forma llegar y ganarse el cielo, alcanzar la salvación.
no es posible. Más bien, es el estándar, la ley, sí es una medida, pero es la medida que nos obliga a reconocer en dónde estoy parado y darme cuenta de que estoy totalmente imposibilitado a hacerlo. Estoy en bancarrota espiritual. Claro, usted puede intentar guardar la ley y tarde que temprano se dará cuenta que es un intento imposible. No podrá. Y por eso Pablo escribe en sus cartas que la letra o la ley, ¿qué termina siendo? Mata. La ley es en realidad el dedo que termina, pensamos que la ley es para acusar a los demás, pero la ley termina acusándome a mí y me llama de la forma como se juzga a un hombre en una corte. Él es ¿qué? Culpable. Yo soy culpable y la paga de mi pecado es muerte. La ley me mata, ¿me explico? Si yo me mido con la ley, hermano, estoy, ¿qué, hermanos? Perdido, estoy muerto. No puedo cumplirla. Y usted recuerda que por algún, ¿lo ha leído en la palabra de Dios? Si cometieres si fallares en algún punto, eres culpable de ¿qué, hermanos? De toda la ley. Aquí no es, hermanos, como hoy se hacen los concursos de puntos y porcentajes. No hay un 8, ¿me explico? No hay un 7, no hay un 6. Aquí es aprobado o reprobado, o más bien vivo o muerto, culpable o inocente. No hay con que más o menos, como que tuvo un poco de culpa, ¿no? La ley entonces nos llama, como en Gálatas 3, malditos. ¿Cierto o no? Maldito. Por tal motivo, hermanos, es esta ley que nos hace ver como pecadores, es esa ley que nos lleva a la muerte. Y hermano, qué bueno, hermano, porque la palabra de Dios vino y Él vino para darnos, ¿qué, hermanos? Vida. Pero Él no puede dar vida a alguien que está vivo, ¿o sí? ¿Se puede dar vida a alguien vivo? Para eso necesitamos estar primero, ¿qué, hermanos? Muertos. Y por eso Pablo también lo escribe allá en el capítulo 4 de Efesios, cuando estábamos, ¿qué, hermanos? Muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Cuando estábamos en las tinieblas. Él nos llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué, hermanos? Admirable. Entonces, necesitábamos estar muertos. La ley nos llama como eso, como pecadores, como culpables. Estábamos perdidos, sin ninguna posibilidad de gracia, infelices, sin posibilidad de misericordia. Por tal motivo, entonces, hermanos, cuando usted habla de Cristo, lo que llamamos predicar el Evangelio, dar las buenas nuevas de salvación, tenemos que incluir esto en este mensaje, en lo que predicamos a otros, en lo que hablamos y compartimos con otras personas. Usted tiene que incluir esto. Necesitas llamarte y reconocerte como ese incapaz, como ese hombre que está totalmente alejado, porque estábamos separados, infinitamente separados, destituidos de qué, hermanos, de su gracia. Entonces, al hablar de Jesucristo tenemos que incluir este evangelio que hace énfasis en este punto. Un pecador está muerto, atado, hermanos, esclavizado a su pecado, y él no va a poder, ¿qué, hermanos?
salir. Nuestra enfermedad de pecado es incurable sin Cristo. ¿Cierto o no, hermanos? Lo es. Y debemos enfatizar esto. No podemos, hermanos, estar en una iglesia o estar y compartir a las otras personas y apapachar una superficialidad externa. Porque Dios cambia no la forma externa simplemente, sino primero ha cambiado, ¿qué, hermanos? El corazón. Por eso en la palabra de Dios nos habla de que Él vino a cambiar o a darnos un corazón, ¿qué, hermanos? Nuevo. Un corazón de carne. No un corazón endurecido por el pecado, petrificado. Usted no puede contribuir a vivir un cristianismo, como lo hemos dicho en semanas atrás, un cristianismo de puro, ¿qué, hermanos? Nombre, nominal, ¿se acuerda? A no aparentar, a simplemente aparentar o hacer superficialmente cristianos de domingo, de rutina, de oraciones, de alimentos, porque cuando yo le pregunto, ¿usted ora en casa? Y dice, sí, siempre oramos cuando vamos a comer. No, hermanos, eso no es orar, eso es dar ¿qué? Gracias. Y las gracias, hermanos, se les enseña a los niños, ¿no o no? Cuando te den algo, di que gracias. Es la palabra que decimos mágica, ¿no? Eso es dar gracias. Orar es que usted pase un tiempo con Dios humillado y esté pidiendo y esté intercediendo no solamente por usted, sino por quién, hermanos, por otros. Ese pasar un tiempo de adoración exclusivo, un tiempo que no le interrumpa a quién, nada ni nadie, es su tiempo con Él. ¿Sí me explico? Es mi intimidad con Dios. Y me derramo, ¿en qué? En oración, en lloro, en súplica. Antes de comenzar a orar, comienzo más bien a confesar que, hermanos, mi pecado. La oración comienza con la confesión. Primero entiendo con quién me estoy, ¿qué, hermanos? Dirigiendo. Y por eso la oración modelo es esa oración que me da la estructura de mi oración. Me acerco a quién, hermanos, a un padre, y un padre que me escucha, ¿sí? Y luego reconozco en dónde está Él y en dónde estoy yo, de forma implícita. Padre nuestro que estás en dónde, en los cielos. Él es inmensamente mayor, está por encima de todo. Y entonces comienzo yo a acercarme a en confianza con Dios. Pero bueno, hermano, no quiero desviarme y quiero llamar a este texto que, repito, la palabra de Dios, la ley de manera particular, es la ley la que nos mata, es la ley la que nos pone en el lugar donde debemos estar, y esa es la razón del por qué Jesús predicó este sermón tan importante y tan preponderante en todo. El capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio de qué, hermanos? De Mateo, conocido como el sermón de qué, hermanos? Del monte. Y ahí Él establece las reglas de qué, hermanos? Del reino. Si quieres ser parte del reino, tienes que vivir de esa forma. Y Él habla de las características de los que forman parte de quién, hermanos? Del reino. Y por eso dijimos que la primera es: bienaventurados los que están en pobreza de qué, hermanos? De espíritu. Él lo puso allí. ¿Y por qué lo puso allí en esa parte del Nuevo Testamento? Porque ¿qué es lo que hace el Sermón del Monte, hermanos? El Sermón del Monte nos habla de la ley y lo explica a profundidad, de tal forma que no podemos, más bien que nos damos cuenta que no podemos cumplir la ley. Lo que hace la ley, como dije, hermanos, y el Sermón del Monte es dar por sentado lo que somos. No solamente, hermanos, el Sermón del Monte deja claro, repite, escuche bien, lo que se señaló
en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 6. Deja claro, hermanos, esos 10 mandamientos. ¿Se acuerda usted? Pero el Sermón del Monte exige y va más allá. Los mandamientos es: no robarás. ¿Se acuerda usted? No mentirás, no matarás. Pero el Sermón del Monte va más allá de eso y aplica a una profundidad más grande, de tal forma que dice: no solamente no mates, sino no guardes o no odies ¿a quién? A tu prójimo. Cualquiera que llama fatuo a su hermano hace lo mismo que, ¿qué, hermanos? Que matarlo. Es que yo no he matado a nadie, pero ¿cuántas veces has guardado odio para con tu prójimo? ¿Cuánto odio tienes hacia una persona? ¿Cuántas veces lo has tratado como si fuera un tonto? Y no solo eso, y podría poner más ejemplos. El mandamiento es: no codiciarás a la que, a la mujer. ¿Oíste que fue dicho? No. Pero el Señor Jesús, yo te digo que ni siquiera eso. Si tú tan solo la codiciaras, ¿en dónde? En tu corazón. Ya has adulterado, ya has codiciado. Y para Dios, hermanos, simplemente el hecho de codiciar es lo mismo que, ¿qué, hermanos? Que adulterar, que tomar. Entonces es Jesús quien nos habla de la ley en el Sermón del Monte. Y Él reitera este hecho. Él nos deja claro esta circunstancia. No solo no guardamos la ley y no podemos guardarla, porque si lo hacemos, lo haremos de manera que, hermanos, superficial. O sea, aparentaremos ser algo que no somos, que no podemos, sino que no la guardarán en el nivel más profundo. Porque lo que tenemos que, para ir a Cristo, hermano, lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestra incapacidad y de que somos culpables de incumplir, ¿qué, hermanos? La ley de Dios. Y por esa razón, hermanos, no podremos entender el Evangelio hasta que entendamos primeramente la ley. Escuche bien, nadie puede encontrar la salvación en Cristo si no ha entendido la ley. La ley es la que me lleva a Cristo, porque la ley me hace dar cuenta de mi imposibilidad. La ley me lleva y me arroja a una condición de muerte y me señala como culpable. Sin entender la ley, no puedo buscar de manera desesperada ¿a quién, hermanos? A mi Salvador, a un Salvador. La ley me hace entender que no puedo ser salvo de ninguna forma. Entonces la ley me apunta a un solo hombre, y este es ¿quién, hermanos? Cristo. No había medicamento en esa zona, en ese momento, que pudiera sanar a estos hombres que estaban muriendo. Y fue cuando entonces Moisés se le dijo, y levantó una hermosa serpiente de, ¿qué, hermanos? De bronce. Y todo aquel que la vio fue sanado. No hay manera de ser sanados. No hay cura para nuestro pecado. Él es esa serpiente de bronce a la que usted y yo tenemos que mirar y confiar en Él. Entonces, por esa razón, nuestro mensaje no puede tener algún tipo de estrategia de mercadotecnia. Mire, yo no soy muy fan de las luchas libres, pero hay mucha gente que últimamente o le gusta, ¿no? Y si usted ve los viernes o los sábados, ahí en la Arena México, está como, hermanos, así de gente, desde niños hasta gente grande, y cualquier tipo de evento. Y no es por criticar, pero hay un ministerio, un centro de rehabilitación, Mahanaim, que ha tenido eventos aquí
y trae luchadores al calle, ¿no han ido, Caleb? Aquí en el Parque de la Moderna, y trae a los luchadores, y se avientan la lucha libre, y luego hacen ya un llamado, etc. Hermano, podemos ocupar infinidad de estrategias de mercadotecnia, pero el mensaje tiene que ser uno. No podemos engañar a la gente. No podemos decirle a la gente, venga a la iglesia y diviértase. En esta iglesia encontrará diversión y entretenimiento. Claro que la vida en Cristo trae alegría y trae gozo, porque la salvación trae gozo a nuestra vida. Hermano, ¿está contento? Y quizás usted puede decirme, no, pastor, es que usted no sabe lo que yo tuve que hacer en la semana, y trabajé tanto, y tuve que hacer esto, y estoy preocupado por esto, y tengo que pagar esto, y se me vienen estas cosas, y estoy embarazada, o tengo tantas situaciones tan complicadas, en muchos aspectos, en mi trabajo, en mi familia, porque efectivamente hay muchas cosas que hermanos, nos aquejan. Pero hermanos, el gozo de la salvación es algo que nadie debería de hermanos, quitarlo. Porque estamos ciertos, hermanos, que si no es hoy, vendrá el día en que yo pueda estar en la presencia de ¿quién? De mi Señor. Y esa es la alegría y ese es el anhelo más grande de mi corazón. Entonces, hermano, quiero terminar. No podemos ocupar estrategias de mercadotecnia para atraer a la gente hasta que ella quiera venir a Jesús. Como si, hermano, nos hicieran un favor. ¿Me explico? Vengan, por favor, a la iglesia. Por favor. La ley debe de ser una experiencia aplastante, devastadora, en la que el pecador es atraído a Jesús. Es atraído o traído delante de Dios por una desesperación, porque se ve perdido. ¿Me explico? Se ve totalmente sin salida, sin manera de buscar algo. No hay nada que pueda salvarlo. Y solamente ve en Cristo su única forma para salir de su situación. Entonces, puede suceder dos cosas en ese llamado. O este hombre se revela más a Dios, escuche bien, y se aleja más todavía, porque no quiere saber absolutamente más nada acerca de Dios, y se revela más en contra de su palabra, y cada vez se distancia más de Dios. Porque hoy es tiempo de buscar a Dios, porque podemos hoy llamarle, porque Él está cercano, ¿sí o no? Él está hoy cerca. Y Él está llamando y tocando, ¿qué, hermanos? La puerta. Hoy es un día de salvación para todo aquel que quiera venir a Él. Él está cerca. Pero aquel hombre, hermano, que endurece su corazón, se separará aún más de quién, hermanos, de Dios y de su salvación. O se acerca, o se aleja en demasía, o simplemente es aplastado bajo la ley de Dios, reconociendo su incapacidad, su bancarrota espiritual, y entonces, aplastado, hecho añicos, perdido, sin esperanza, clama la palabra más grande y le pide misericordia y gracia. Y el corazón entonces contrito, humillado, aplastado, a ese hombre Dios, ¿qué, hermanos? No desprecia. Lo toma, lo abraza, como la niña de qué, hermanos, de sus ojos, y lo hace salvo. Porque él no estimó dejar las 99 y bajó al dolor y a la desesperación y a las piernas quebradas y rotas, y la tomó en sus brazos y la llevó a donde, hermanos, al redil. Este es el Dios Salvador. Este es el Dios de misericordia y de perdón.
pero solamente cuando uno está aplastado y se sabe culpable. En ese punto entonces, cuando uno está perdido, no nos interesa negociar. O si vamos a negociar algo, hermanos, solamente decimos, sálvame, haz lo que tenga que hacer. O dígame qué va a hacer una madre cuando su hijo llega a un doctor y está muriéndose su hijo y le dice, y entonces la madre va a decir, oiga, por favor, pero no haga esto. No. La madre le va a decir, haga lo que tenga que hacer, pero sálvelo, ¿sí o no? Y así de esa manera tiene que orar usted por sus hijos, por sus compañeros, por sus amigos, porque ellos están en qué, hermanos, en muerte. Y es una muerte segura, hermanos. No es una muerte de un síndrome o de una enfermedad o de un contagio, no, hermanos. Es una muerte segura, eterna. Sus hijos, su familia, los compañeros de su trabajo, sus vecinos, están en esa muerte. En ese punto entonces no negociamos, entendemos nuestra insuficiencia, reconocemos que no tenemos nada de nuestra propia vida, de manera que podamos recomendarnos. O podemos llegar con Dios y decirle, oiga, por favor, te lo encargo porque él es hijo del diputado. ¿Sí podemos decir, hermano? ¿Le importa eso a Dios, hermano? Traigo varias cartas de recomendaciones, por favor, póngamelo, métamelo ahí, trátelo diferente, hermano. ¿Podemos hacer eso? No hay nada que pueda recomendarnos. Somos miserables, pecadores, llenos de miseria, de suciedad. Entonces, Él es el único entonces que nos abraza en su misericordia, y como dice su palabra, hermanos, en Cristo somos llenos. En sus riquezas, ¿en quién, hermanos? En Cristo. Las riquezas celestiales que la palabra de Dios nos da y nos promete. Esa es la actitud. Entonces, tenemos que ir a Cristo en sus términos, no en nuestros términos. El pecador soberbio quiere a Cristo, pero quiere a Cristo y quiere seguir pecando. ¿Sí o no, hermano? Quiere seguir con su pecado. El pecador soberbio quiere a Cristo y quiere seguir siendo avaro. El pecador soberbio quiere a Cristo y su inmoralidad. El pecador quebrantado entonces está desesperado y entonces es el que vende, el que deja todo y abraza a Cristo como amor más valioso. Cualquier cosa simplemente la deja por tener a Cristo, para tener su perdón, su vida eterna, su esperanza, su liberación. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Oh Dios, gracias te doy. Gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por lo que tu palabra tiene, este contenido de la ley. La ley que me hace enfrentarme y me hace darme cuenta de lo miserable y de lo incapaz que soy. Señor, no puedo hacer nada. La ley simplemente me da o me mide, Señor, con lo miserable y me llama como soy, culpable, impotente, incapaz. Pero la ley me aplasta de tal forma que me lleva a ti. Yo te pido hoy por mí, Padre. Te pido, Padre, para que no olvide yo tu ley. Como me hablas como Padre y me dices, no te olvides de tu ley, de mi ley. No olvides lo que eres, no olvides lo incapaz que eres. Y Padre, me hace darme cuenta de lo necesitado que estoy de ti y de tu gracia y de tu ayuda, Padre, y de tu Espíritu Santo. Te pido, Padre, por nuestra iglesia y todo aquel, Padre, que hoy quiera alzar su mirada a ti, reconociendo lo que somos como pecadores. Te pedimos perdón, Señor, y suplicamos y oramos a ti para que nos abraces en tu gracia y en tu misericordia y nos perdones y podamos ser fuertes en ti. Gracias, Señor, por tu palabra.